¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy hemos venido aquí a hablar de convivencia, de consenso, de respeto. Hemos venido a hablar de futuro. El foro de hoy no va contra nadie. El foro de hoy va a favor de todos. Lo que queremos es precisamente eso. Sacar conclusiones que nos hagan a todos entender que el progreso no está reñido con la convivencia. Y eso es lo que queremos analizar en este foro de hoy. La instalación de una piscifactoría no es un problema en sí, no es una noticia mala en sí. Es verdad que genera un malestar a los pescadores, les arrincona, les quita espacio para trabajar. Eso, unido a la legislación europea, les va cada vez arrinconando un poco más. Pero forma parte del progreso, vamos a entenderlo un poco así. Pero es verdad que hoy no estamos aquí, lo decía antes, en contra de nadie, sino a favor de todos. Tenemos que evaluar el crecimiento de progreso con el consenso social. Hoy vamos a hablar sobre la idoneidad o no de esa piscifactoría que todos los que hemos venido de fuera nos ha impresionado, porque yo la última vez que vine había unas poquitas jaulas y ahora hay un montón y todavía quedan muchas más por poner. Me decía Mónica Nombela antes cuando nos hemos visto a primera hora, oye, eso que se ve ahí a lo lejos es la piscifactoría. Decimos, sí, exactamente, ¿no? Está ahí impactando en el paisaje de momento. Ese primer impacto visual, después ya hay otros muchos que también intervienen. Hoy vamos a reflexionar sobre la necesidad de escuchar a la sociedad. Este es el mensaje que se ha repetido una y otra vez desde que hemos empezado a preparar este foro y con las entrevistas que hemos ido manteniendo, mis compañeros y yo, siempre se ha repetido el mismo mensaje. Lo que hay que hacer es escuchar a la sociedad en primer lugar y buscar un consenso de convivencia. La sociedad de Calpe reclama a las administraciones que les escuchen. Y por eso hoy estamos aquí, para hablar alto y claro sobre este asunto. Para iniciar este foro y darles la bienvenida a todos, vamos a llamar en primer lugar a nuestros representantes políticos. Juan Bautista Rosselló, diputado provincial de la Diputación Provincial de Alicante. Gracias por estar con nosotros y le pedimos por favor que abra este foro. Yo quiero trasladarles, en primer lugar, como diputado por esta comarca en la Diputación Provincial de Alicante y en su representación, las palabras de apoyo y total adhesión del presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, a la reivindicación y preocupación del pueblo de Calpe contra el proyecto de piscifactoría frente a su bahía. Precisamente la bahía de Calpe, dominada por esa roca natural, que es el Peñón d'Ifac, parque natural, símbolo y sello de identidad geográfica y turística de la provincia de Alicante, que es la Costa Blanca. Por ello, la inquietud de toda la sociedad calpina debe ser también la inquietud de todos los alicantinos y valencianos, por lo que Calpe representa. Y ello, tanto desde el punto de vista económico y social, precisamente con dos actividades que han marcado el devenir pasado, presente y futuro de Calpe, como son la pesca y el turismo, como desde el punto de vista ambiental, por la afección negativa que pueda producir esta actuación en el medio marino y la excelente calidad de sus aguas marinas, que bañan sus playas y calas, y también, desde luego, por el impacto visual paisajístico que producirán para sus residentes, vecinos y visitantes. Por ello, quiero destacar la utilidad e importancia de este foro, con la implicación y colaboración de un medio de comunicación digital nacional tan serio e importante como es Diario, que sin duda supone el mejor altavoz de lo que se va a tratar hoy aquí, y especialmente al Ayuntamiento de Calpe, que desde el primer momento con su alcaldesa, Ana Sala, ha sabido unir y dirigir la fuerza y voluntad de todos los vecinos y entidades sociales y económicas de Calpe contra este mastodóntico y nefasto proyecto de aumentar las piscifactorías enfrente de su bahía. No puedo entender cómo un proyecto de estas características, con tan amplio rechazo social, político e institucional, puede seguir con su tramitación en la Generalitat Valenciana, que es la administración de todos, pero es la competente para su aprobación. Esta oposición debería servir ya para su retirada, desde el punto de vista democrático, ya que
¿Qué mejor opinión que la del pueblo de Calpe sobre esta cuestión? Pero hoy aquí el Ayuntamiento ha dado un paso más y quiere conocer también la opinión de reputados técnicos y científicos a fin de unir no solo la voluntad y el sentimiento, sino también la razón científica y técnica sobre lo dañino que puede resultar este proyecto para el municipio de Calpe, la comarca de la Marina Alta y la provincia de Alicante. Por último, señalar, como he empezado, con la total sintonía de la Diputación Provincial de Alicante con el Ayuntamiento y el pueblo de Calpe, y también que su presidente, Carlos Mazón, me ha trasladado que este proyecto se tiene que parar y que él hará todo lo que esté en su mano para hacerlo. Y no debemos olvidar que es el candidato del Partido Popular para presidir la Generalitat Valenciana en los próximos meses. Muchas gracias y le paso la palabra a la voz que lidera esta lucha contra este proyecto, que es la alcaldesa Ana Sala. Muchas gracias. Muchas gracias. La jornada de hoy es una jornada donde expertos de diferentes ámbitos reflexionarán sobre la ubicación de la piscifactoría frente a nuestra bahía, un asunto que ha generado desencuentros entre la sociedad y la Generalitat Valenciana. Para empezar, me gustaría poner un poco en contexto la situación que estamos viviendo y por la que estamos hoy aquí reunidos. El pasado 17 de mayo empezaba esta pesadilla, nosotros llamamos pesadilla porque ya tiene bastante trabajo un alcalde, un equipo de gobierno y una corporación y problemas de los que preocuparse para que encima te vengan añadidos otros que no dependen de ti. Sí que es verdad que nos han preguntado, pero es complicado y alguien no entiende, la consellera, por ejemplo, no entendía cuando vino a visitarnos por qué si hubo un proceso de participación pública que el ayuntamiento entonces alegó y la sociedad calpina alegó, ¿por qué ahora nos manifestamos en contra? Y es verdad que estas cosas, hasta que no las tienes encima y no las tienes delante, tú no eres consciente de lo que te va a venir. Entonces, pues esos procesos están muy bien, son obligatorios, legalmente hay que propiciarlos, pero lo que vemos ahora, que el vídeo que has puesto, que habéis emitido ahí se ven 8 o 9 jaulas, ahora el otro día contamos 24 y van a ser 45, como bien ha dicho Juan Bautista. Pues hay que hacer un poquito de historia y en eso estoy. El 17 de mayo, como decía, se publicaba en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana una resolución por la que se daba el visto bueno a la declaración de impacto ambiental para ampliar la piscifactoría de jaulas flotantes enfrente de la costa de Calpe. Con ella, la Generalitat daba luz verde a un trámite esencial para pasar de las 6 a las 45 que vamos a tener, si esto no lo impedimos, con una producción anual de 3.000 toneladas de pescado al año que la propia concesión autoriza la extracción al cultivo de corvina, lubina y dorada. Corvina, lubina y dorada, sí, lo he dicho bien. No era la primera vez que esto se intentaba. En 2018 Calpe ya dijo no y gracias a las alegaciones presentadas conseguimos que la ubicación de la piscifactoría esté ahora un poquito más alejada de la costa de lo que en un principio y suponía iba a estar. No obstante, solo se resolvieron parcialmente nuestras alegaciones y desde entonces no hemos cesado nuestro empeño de rechazar la ampliación. Hemos convocado 2 concentraciones de protesta, además de presentar un recurso contencioso administrativo contra esta ampliación. Y es que está en juego nuestro futuro, no solo por el impacto visual, sino también por el medioambiental y el económico. Desde el Ayuntamiento estamos convencidos de sus efectos perjudiciales que no solo avalan los técnicos municipales, sino que se ve apoyado por el hecho de que no hay ningún marinero que encuentre viable lo que se pretende hacer. Y hago aquí un inciso porque estas personas, estas familias, en Calpe, un pueblo que nació marinero, fundamentalmente marinero, luego había un poquito de agricultura hasta llegar a lo que somos hoy, de pues 30 y tantas embarcaciones de pesca, ahora quedan 11, y a estas personas se les trata como auténticos delincuentes y están simplemente pues realizando su labor de toda la vida. Son familias enteras que viven de este sector y cada día les van acotando los días de pesca, les van poniendo más trabas, más impedimentos. Yo creo que al final el objetivo es que desaparezca la pesca tradicional y sea sustituida por la pesca de agricultura. Eso es lo que parece. Espero equivocarme y que no sea así.
Como decía, no parece razonable que no se tenga en cuenta la opinión de las personas, de la gente que cada día se mueve en el entorno afectado. Tampoco se ha escuchado a la gran mayoría de la actividad de los sectores empresariales y económicos de nuestro municipio, que gira en torno al turismo. Somos un pueblo eminentemente turístico y gracias a eso somos lo que somos y estamos donde estamos hoy, que es en un hotel maravilloso como este. Gracias a estos emprendedores, empresarios que han apostado y arriesgan su capital. Principalmente turismo, decía, sol y playa, y a los sectores terciarios asociados. No se puede permitir ni tiene sentido esta gran explotación industrial en un municipio que no tiene actividad industrial en las playas, principal reclamo turístico, y donde se desarrollan actividades como el deporte náutico. De hecho, uno de los informes sobre los que se sustentaba el recurso de reposición presentado por este ayuntamiento cifra en unos 450 millones de euros las pérdidas que podría ocasionar una macrogranja de estas características en la localidad. Aquí tenemos al técnico que elaboró este informe y es una persona de reconocido prestigio en el mundo del turismo. Y tenemos suerte de tenerlo con nosotros. Nosotros ya hemos manifestado nuestros argumentos en diferentes foros y ocasiones y lo seguiremos haciendo juntos como se construye la identidad de un pueblo. Por ello, me enorgullece especialmente ver hoy aquí a representantes de mi equipo de gobierno, diferentes partidos políticos, de la Cofradía de Pescadores Club Náutico, ACEC, que, como he dicho antes, la Asociación Cultural Ecologista de Calpe, presidente y miembros de AENCO, José Malagón, vecinos de Calpe, que voluntariamente se han interesado por el asunto, y esto es una muestra de la conciencia social y del activismo de esta localidad. Gracias a todos, así como al personal del Ayuntamiento que me ayuda, colabora en que esto se haya podido producir hoy, al medio Es Diario por la impecable organización, también a Juan Bautista, compañero, amigo, por el apoyo de la Diputación Provincial, al presidente Carlos Mazón y a todas las causas que afectan a los municipios de nuestra provincia. Pues sin más, Andrés, como moderador, te toca a ti ahora liderar este foro y agradecer también a César Bordeore, que nos estará, creo que su ponencia la veremos en pantalla y lo escucharemos, que es el doctor en Biología de la Universidad de Alicante, Juan Navarro Balsalobre, profesor de Agroquímica y Medio Ambiente en la Universidad Miguel Hernández, José Luis Sánchez Lisazo, catedrático de Ciencias del Mar y Biología Aplicada en la Universidad de Alicante, Mónica Nombela, que he tenido el gusto de conocerla hace un ratito, abogada experta en mediación, y José Perles, nuestro Pepe Perles, ADL del Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Calp y también colaborador en la Universidad de Alicante. Así que muchas gracias a todos y yo creo que de este foro de hoy pues va a salir algo muy productivo y muy positivo, no solo para Calpe, porque esto no acaba, si lo digo bien, acaba de empezar. Calpe acaba de recibir sus primeras jaulas, pero esto se va a expandir por todo el litoral valenciano, porque están las jaulas o la empresa, la Asociación de Acuicultura de España, que es APROMAR, es la Asociación de Empresas de Acuicultura de España, APROMAR, pues por lo que sea están en el Atlántico, en el Cantábrico, en Galicia, y allí pues no tienen las condiciones idóneas pues para que esas jaulas prosperen o progresen adecuadamente. Entonces se nos vienen todas al Mediterráneo porque aquí están protegidas, mar en calma, pero pues eso, que no las queremos, y las queremos lejos y lo que decía Andrés, no venimos a pelearnos con nadie, pero sí a defender lo nuestro, y esto es un foro que va a servir para que otros municipios planten las orejas porque se van hacia el Campello, Benidorm, Torrevieja y no sé si irán hacia abajo Andalucía, estuvieron también, y creo que hay por la parte de Castellón. En fin, que esto va a ser un no parar. Y voy a decir algo que me dejó tocada. Cuando nosotros empezamos a movilizarnos, vino APROMAR, la Asociación de Empresas de Acuicultura de España, pues con unos representantes, no recuerdo el nombre del presidente, vino ABRAMAR, que es la empresa de acuicultura, que es la que está solicitando estas instalaciones en nuestro litoral. Y me dejó un poco tocada, digo, y no se lo voy a perdonar nunca, el que viniera este hombre a decirnos que cómo que nos generaba impacto visual las granjas, las jaulas, la macrogranja marina esta que está en proceso de expansión, y no nos impactaba
no nos generaba impacto visual el municipio que teníamos refiriéndose a las edificaciones. Y me pareció un insulto de tal magnitud que no se lo perdono. No se lo perdono. Venir a Calpe, a mi pueblo, a decirle a la alcaldesa, que representa a todos los vecinos de Calpe, a todas las asociaciones de Calpe, a decirme en mi cara, en el salón de plenos del ayuntamiento, que cómo nos generaba impacto visual aquello y no esto, y yo ya me quedé, digo, pues no se lo perdono. No se lo perdono. Vamos a seguir la lucha que haya que seguir, pues con los medios oficiales a nuestro alcance y este tipo de encuentros mediáticos, pero creo que no nos lo merecemos y este señor creo que se pasó de la raya. Así que, pues nada, yo ya acabo y empezamos. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias. Pues hace muy bien en no perdonárselo, alcaldesa, hace muy bien, porque seguramente que su falta de información, iba a decir cultura, pero dejémoslo en información. No sé si sabría ese señor que Calpe atesora algunos de los edificios emblemáticos del arquitecto Ricardo Bofill, que forman parte también de un tesoro arquitectónico que ya quisieran para sí muchos municipios de España. Hay otras muchas frases que nos han dejado anonadados de algunos políticos. Vosotros recordáis también la última vez que vino, lo voy a decir sin meterme en callejones políticos, pero cuando vino Mireia Moya, la cesada Mireia Moya, también nos dejó a los periodistas un poco tocados, porque le preguntábamos que por qué no se movilizaba un poco más por esta población y nos vino a decir que ella no podía hacer nada, ¿no? Cuando vamos a descubrir hoy que sí que se pueden hacer muchas cosas. Vamos a presentar a nuestros ponentes. José Francisco Perles Ribes, Pepe Perles, es jefe del área de promoción económica del Ayuntamiento de Calpe. Muchas gracias, Pepe, por estar con nosotros y ocupa, como eres el primero, te puedes sentar donde mejor te apetezca. Gracias por estar con nosotros. También entre nuestros ponentes está el profesor José Luis Sánchez Lizaso, que es catedrático de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante, y también está el investigador y profesor de Ecología Marina y Contaminación Marina de la Universidad de Alicante, César Bordeore Fontanet, que también hará una exposición y argumentará su posicionamiento en este acto. También está con nosotros Juan Navarro Balsalobre, que es profesor de Edafología, Agroquímica y Medio Ambiente de la Universidad Miguel Hernández, ahora ya jubilado, pero dice que nunca se ha terminado de jubilar porque siempre está escribiendo artículos, preparando investigaciones y al día. Bueno, hemos venido juntos hasta aquí y me ha preparado ya una pequeña ponencia durante el viaje. Gracias, Juan, puedes ocupar tu asiento. También aquí estamos pues también esperando a escucharte. Vamos a darle un aplauso a Juan. Desde mi boda no me habían aplaudido. Lo habéis oído, ¿no? Porque tengo el micrófono abierto. Pero Juan es así. Ahora os daré algunos detalles más de él. Y también está como ponente con nosotros. Es para mí un placer y una satisfacción que nos acompañe, por el aprecio personal que le tengo y profesional, porque ella es una todoterreno, Mónica Nombela Olmo, que es abogada en Nombela Abogados, un despacho que ya les recomiendo desde aquí cuando necesiten la mediación para cualquier asunto, especialista en mediación y en herencias, si tienen que hacer alguna herencia, también ella es muy experta en esto. Mónica Nombela Olmo, gracias. Gracias, Mónica. Muchas gracias por estar con nosotros, José Francisco Perles, y te voy a pedir que expongas parte de ese argumento que habéis plasmado para formar parte del informe del recurso que antes decía la alcaldesa. O te plantearé la pregunta: ¿qué inconvenientes puede generar la ampliación del número de jaulas de esta piscifactoría? Cuando quieras. Gracias, en primer lugar, por invitarme a participar y poder dar la visión desde el punto de vista socioeconómico, turístico, que es la única que yo puedo aportar, esta perspectiva en este caso de estudio. Bueno, la pregunta es muy concreta, pero sí que quisiera hacer una pequeñita reflexión antes de tratar de abordar esa contestación, que está relacionada con las intervenciones que han hecho
anteriormente los representantes políticos. Y es la siguiente. Desde todos los planos académicos, en primer lugar, y tomado el guante por la iniciativa política, se vienen impulsando o poniendo en marcha o desarrollando en casi todos los destinos turísticos de la Comunidad Valenciana un paradigma, una forma de trabajar, que es la de los destinos turísticos inteligentes. En estos destinos turísticos inteligentes, donde hay una red de TI liderada por el Invatur y la Generalitat Valenciana, en este modelo que se desarrolló inicialmente en la Comunidad Valenciana y que luego se ha generalizado al conjunto de España de la mano de Segitur, hay varias patas que sustentan lo que debe ser un destino turístico inteligente. Una de ellas es la sostenibilidad, que es con la que estamos hablando aquí, y otra de ellas, muy importante, es la gobernanza. Es decir, los destinos turísticos son inteligentes en la medida en que están bien gobernados. Y en esta gobernanza tienen un papel muy importante la colaboración interadministrativa, es decir, la colaboración entre las distintas administraciones públicas, la colaboración público-privada, es decir, la colaboración entre empresarios, tejido productivo, tercer sector o sector social y las administraciones públicas, y la colaboración entre todos ellos y la universidad como un poco liderando el aspecto científico, el aspecto innovador de todas estas cuestiones. Pues bueno, estamos en un caso, la implantación de esta piscifactoría, no únicamente en Calpe, sino en otras 6 que hay previstas ya, o que se están poniendo en marcha, en otros municipios de la provincia de Alicante, que suponen un reto para este concepto de inteligencia turística y particularmente en el aspecto de gobernanza. ¿Por qué? Porque igual que cuando se desarrollan los municipios o cuando crecen los municipios hay un plan general de ordenación urbana a nivel local, hay una estrategia territorial de la Comunidad Valenciana que trata de armonizar ese crecimiento urbanístico, ese desarrollo de todo el conjunto del territorio de la Comunidad Valenciana. Parece un poco extraño, un poco raro, que si uno entra ahora en los procesos de participación pública, en los procesos de exposición pública de la Consellería, de la Dirección General de Pesca, relacionadas con las instalaciones de acuicultura, tengamos 7 en la provincia de Alicante, 1 en la provincia de Valencia y ninguna de entrada en la provincia de Castellón. Y resulta un poco paradójico. Yo no es que sea un experto en piscifactorías ni en acuicultura, he tenido que ir estudiando recientemente por esta cuestión. Pero bueno, hay literatura científica, soy investigador, entonces tengo curiosidad. Lo primero que hace un investigador es ver la literatura existente sobre el tema, que se ha publicado en revistas internacionales, que se ha publicado en otros lugares del mundo, cómo se abordan estos problemas en otros lugares. Realmente no hay mucho, no hay mucho escrito sobre esta cuestión, hay mucho en la parte biológica, en la parte de impacto ambiental de estas instalaciones, no hay mucho en los aspectos socioeconómicos, hay muy poca cosa. Pero lo que hay, todo ello incide en 2 aspectos claves. Primero, que como ocurre con el territorio, con la planificación urbanística y territorial, estas instalaciones deberían estar integradas en una planificación integral de la costa, y que estas instalaciones se suele recomendar que se instalen en lugares poco utilizados o de poco valor o uso turístico. Y ya es curioso a nivel autonómico que, siendo la provincia de Alicante la principal provincia turística de la Comunidad Valenciana, la mayor parte de estas instalaciones vengan a la provincia de Alicante. Entonces, trasciende lo que podamos hablar aquí el caso de Calpe, o el caso de Calp,
¿Por qué? Porque afecta a la provincia en su conjunto. Entonces, las autoridades que están encargadas de autorizar estas instalaciones tendrán sus razones, tendrán su procedimiento administrativo. Yo no me voy a meter en estas cuestiones, pero no voy a decir que las autoridades están haciendo mal su trabajo, ni mucho menos, Dios me libre. Pero sí que es cierto que han reflexionado poco o no han tenido en cuenta, bien por su especialización sectorial, que es la de acuicultura y pesca, o bien por algún motivo de este sentido, han tenido en muy poco valor que se autorizan estas instalaciones en lugares los más propicios para el turismo de la Comunidad Valenciana. Entonces, esto es algo ya de entrada muy curioso. No parece que se haya tenido en cuenta esa planificación integral o esa visión que nos dice la literatura científica existente. Por ejemplo, en el caso de Tenerife, que fue pionero en estas instalaciones, se hicieron estudios con sistemas de información geográfica donde se valoraba qué zonas de la costa de Tenerife, que es nadie puede dudar el carácter turístico de Tenerife, qué zonas de la zona de Tenerife podían ser aptas para el turismo, y salía prácticamente un 50-50, es decir, un 50% de la costa de Tenerife podía albergar estas instalaciones y un 50% no. Entonces parece curioso que en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, si extrapoláramos ese 50-50, pues qué curioso que ese 50% de apto para la acuicultura esté todo en la provincia de Alicante, que es precisamente la más turística de la Comunidad Valenciana. Entonces esto como primera reflexión relacionada con esto. Luego, en el caso de Calpe, bueno, cuando uno toma los datos por capacidad hotelera del municipio, o cuando uno ve los datos de recientemente las ayudas que llegaron a Calpe por motivo de la lucha por el COVID con base al carácter turístico del municipio, pues nadie puede dudar de que Calpe es un destino turístico de primer orden en el Mediterráneo. Es decir, no estamos hablando de un destino turístico potente en la provincia de Alicante o en la Comunidad Valenciana. Por plaza hoteleras era el cuarto destino turístico de la Comunidad Valenciana, y luego por ayudas que se recibieron en el tema del COVID creo que andábamos como el 9 o algo así, si se descontaban algunos municipios del interior muy industriales o muy potentes en términos de población. Calpe aparecía como el 9º municipio turístico de la Comunidad Valenciana. Pues hombre, no parece que tenga mucho sentido plantear una instalación de este tipo, con la potencia de este tipo, en un destino turístico como Calpe, que es uno de los principales destinos turísticos de la Comunidad Valenciana, y podríamos aventurar del Mediterráneo. Igual que tampoco, para mí, depende de la zona, ¿no? Pero tampoco tiene muy poco sentido que se ubique en Torrevieja, que es otro destino turístico más potente en la parte de turismo residencial, quizá no tanto vacacional, que Calpe, o en Guardamar, o en Villajoyosa, que también son destinos muy potentes. Sí que es cierto que estas instalaciones no están todas ubicadas en el mismo sitio. Quizá la que está en Campello pues está ubicada en una zona donde las playas son más rocosas, en medio de un acantilado, donde pueda afectar menos al carácter turístico del municipio, pero es que la de Calpe se ubica en el centro de la bahía. No hay más que subirse a cualquier edificio, cualquier balcón de un edificio de primera línea o en el Sky Bar de este mismo hotel, para ver que está en el mismo centro de la bahía. Por tanto, negar que esta instalación tiene ya y va a tener un impacto visual muy potente es innegable, ¿vale? Esto en cuanto al impacto. ¿Qué parte es la que me tocó trabajar a mí? Pues lo que os decía, la parte socioeconómica, la parte de los números. Aparte de hacer esta introducción crítica de la documentación, pues uno observa, en primer lugar, que los promotores, cuando presentan la documentación para autorizar el proyecto, no tienen en cuenta para nada el carácter turístico del municipio. Entonces, una de las críticas que se puede hacer aquí también, y que trasciende del caso de Calpe,
porque también me consta que es generalizado en los estudios de impacto ambiental que se han hecho en las instalaciones de las otras piscifactorías de la provincia de Alicante, es que no se trata el turismo. O sea, los proyectos que autorizan, que explican cómo funcionan las piscifactorías, los estudios de impacto ambiental y los estudios paisajísticos apenas tienen en cuenta el carácter turístico de los municipios. En concreto, el estudio de impacto ambiental al impacto socioeconómico de Calpe le dedica 2 páginas. Es decir, se habla mucho del impacto de los vertidos, del impacto de los residuos, del impacto de las corrientes, que es realmente lo que suelen hacer los estudios de impacto ambiental, pero los estudios de impacto ambiental también tienen que analizar el impacto socioeconómico. Pues al impacto socioeconómico, en el estudio de impacto ambiental se dedican 2 páginas y únicamente se hace referencia al impacto que la instalación ejerce sobre el sector pesquero del municipio. El sector pesquero es un sector importante en Calpe por su arraigo tradicional, por su valor sentimental y por el trabajo que da a las empresas y a personas importantes de nuestro municipio. Pero claro, cuando uno analiza esto desde cómo está conformado el tejido socioeconómico de Calpe, pues el sector pesquero hoy en día viene a representar como un 2% en términos de ocupación de lo que es el municipio, la ocupación del municipio. Cerca de un 70%, si analizáramos el impacto directo o indirecto del tejido productivo de Calpe, está vinculado directo o indirectamente al turismo. Y si analizáramos el impacto inducido, este porcentaje todavía se incrementa más. Por tanto, analizar el impacto socioeconómico de la instalación, fijándose solo en cómo va a afectar al sector pesquero, es una visión muy, muy miope del análisis de impacto económico. Como esto ocurre en los otros estudios de impacto económico de la provincia, como mínimo parecería recomendable o una lección a aprender de cara al futuro que estos estudios de impacto socioeconómico, cuando afectan a destinos turísticos, analicen con mayor profundidad o con alguna profundidad, porque este no lo hace de ninguna clase, cómo podría afectar estas instalaciones al sector turístico de los municipios. Y luego, yo no voy a entrar en números, nosotros lo que hicimos fue estimar con una metodología de análisis de impacto económico que está bastante consolidada a nivel internacional. De hecho, en Calpe no es el primer estudio de impacto económico que hacemos. Ya hicimos uno relacionado con las fiestas el impacto de las fiestas de moros y cristianos y del Oktoberfest, que luego afinamos o refinamos con análisis Big Data procedente de la telefonía móvil, de la afluencia de turistas a través de la telefonía móvil. Por tanto, ya habíamos hecho algún estudio de impacto económico de este estilo aquí en Calpe. Replicar este estudio al ámbito de la piscifactoría, no vamos a decir que fue sencillo, pero bueno, no fue tampoco imposible. El estudio que hay es preliminar y lo que hace es tratar de analizar el impacto directo en términos positivos de qué puede generar esta instalación en términos de inversión y en términos de empleo en el municipio, y luego qué beneficios generaría por el propio funcionamiento de la instalación sobre otras actividades en Calpe. Ellos, de hecho, hablan que genera un impacto positivo sobre empresas de mantenimiento de buques o sobre la propia cofradía de pescadores a la que le compran el hielo. Esto se hace referencia en el impacto. Pues bueno, se ha tratado de valorar muy prudentemente y muy favorablemente al promotor este impacto positivo de la instalación, y luego se ha tratado de valorar también con mucha prudencia qué impacto indirecto podía generar sobre la demanda turística de Calp, estimando, con base a la escasa literatura que hay sobre este tema, un límite máximo muy prudente de una caída de la demanda posible del 10%, que posiblemente no se vaya a concretar. Pero bueno, hemos fijado este límite máximo de un 10% de la caída de la demanda, estableciendo 3 escenarios, uno
muy neutro, de una caída del 1%, otro más intermedio, una caída del 5%, y uno más pesimista, de una caída del 10%, y luego analizando el impacto inducido, que sería cómo podría afectar esta instalación si hubiera una desvalorización del patrimonio inmobiliario también de Calpe. Es decir, Calpe ya tiene un patrimonio inmobiliario construido que tiene un valor. Cuando hay compras-ventas de inmuebles en Calpe o alquileres de inmuebles en Calpe, esto genera una renta y genera unos ingresos para el municipio. Pues si por la instalación de esta piscifactoría hubiera una desvalorización de estos inmuebles, ¿qué impacto económico tendría esto sobre el municipio? Muy prudentemente también creamos un escenario entre el 1 y el 10%, y nos hemos dado cuenta que posiblemente nos quedamos cortos. ¿En qué sentido? Nos quedamos cortos en el sentido de que hay informes del Banco de España, por ejemplo, un informe muy reciente del Banco de España, que analiza el impacto del deterioro medioambiental en la zona del Mar Menor, aquí en Murcia, aquí al lado, y establece un diferencial de rendimiento, hacen un análisis causal, y establecen cómo ha evolucionado la renta generada de los inmuebles en el Mar Menor con la renta de los inmuebles en una zona comparable, que sería el sur de la provincia de Alicante. Y encuentran un diferencial que asciende hasta el 45% de diferencia en cómo ha evolucionado el rendimiento o los alquileres en una zona y en otra. Y lo hizo el Banco de España, es decir, no es un estudio hecho por cualquiera, está publicado en un informe económico-financiero, por si tenéis curiosidad. He traído la referencia en el informe económico-financiero de otoño del 2021. Está publicado en la página 120, analizan este caso del Mar Menor y encuentran un diferencial en los efectos inducidos en el tema inmobiliario del 25%. Yo, por no hacer más largo y no quitar más tiempo a los compañeros, decir que la cantidad que ha comentado la alcaldesa de un impacto total de 450 millones es el escenario intermedio. En el escenario más optimista, el impacto ascendería global, es decir, sumando el impacto positivo y los impactos negativos, a menos 83 millones de euros, y en el caso más pesimista, que yo tampoco creo que se vaya a concretar, estaríamos hablando de un impacto de menos 900 millones de euros. Pero incluso en el caso más optimista, los riesgos, porque no vamos a hablar de costes hasta que no se concreten, pero el riesgo potencial de autorizar esta instalación superan 10 veces el impacto positivo de la inversión que ellos plantean sobre el municipio. Con lo cual, mi opinión personal, pero esta ya sí es mi opinión personal, es que en un análisis coste-beneficio pues no parece que acabe de compensar un riesgo de 10 veces, de 10 a 1, los posibles beneficios que se puedan obtener por esta instalación. Yo lo dejo aquí. Muchas gracias, Pepe. Bueno, es verdad que hoy queríamos en Es Diario, y los periodistas que somos también así un poco emocionales, a veces nos gusta contar, es la base del periodismo, contar historias de las personas, de lo que le pasa a las personas, y aquí es lo que estamos haciendo hoy, es precisamente eso, contar historias que le pasan a las personas, y por eso nosotros somos más emocionales, pero es cierto que los economistas sois más racionales. No todo es la economía, pero es verdad que la economía forma parte de nuestra sostenibilidad y de nuestro equilibrio, y por eso cada vez más los periodistas también acudimos a los economistas para que nos contéis en qué afecta en mayor o menor medida cada decisión política, social
que se va tomando. Lo estamos haciendo y sin ir más lejos, en estos últimos días con INECA, con el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante, ya sabéis, con el revuelo que tenemos con los presupuestos generales del Estado y la poca inversión que toca para la provincia de Alicante, pues también estamos conjugando esa balanza de lo emocional y lo racional con la economía. Decías tú que, fíjate, qué suerte que tenemos, que nos toca poco en inversiones en los presupuestos y nos toca mucho en la cota de piscifactorías que se reparte en la provincia de Alicante, así que tendremos que pensar un poco más en sacar esa alicantinidad, lo digo como provincia que llevamos dentro, para defender lo nuestro. Lo vamos a hacer hoy mismo, esta tarde, en una concentración que hay en la Plaza de la Montañeta de Alicante con distintos sectores empresariales. Vamos a reivindicar que nos reconozcan la parte inversora de la provincia de Alicante en los presupuestos generales del Estado del próximo año 2023, y yo también de la misma forma invito a todos los que estáis aquí, los que nos están viendo a través de las redes sociales y la televisión, a que se unan a esta reivindicación que desde Calpe hacemos, porque es verdad, lo hemos hablado en nuestras entrevistas, lo has dicho ahora, afecta a la economía general, a las inversiones de futuro, a los alquileres, al precio de la vivienda, pero afecta al pequeño comercio, a los restaurantes, a las familias que tienen barcos de pesca, afecta a gente con cara y con alma, ¿no?, que tenemos hoy aquí en nuestro pequeño salón. Y eso es lo importante, no estamos hablando de macroeconomía, de eso hablan precisamente las piscifactorías, que ya nos consta que son inversiones de macroeconomía generadas por precisamente grandes fondos de inversión. Gracias, muchas gracias, Pepe, por tu exposición. El siguiente ponente lo vamos a escuchar, nos ha grabado un mensaje muy concreto, así que vamos a escuchar a César Bordeore en su exposición, que la ha hecho muy concentrada para todos ustedes. A nivel ambiental, los conflictos, cuando hay una respuesta de muchos sectores de la sociedad, un conflicto ambiental, aunque sea un conflicto por una cuestión puramente estética, el legislador y la administración tienen que hacer caso a lo que piensa la sociedad. De hecho, es como si pusiéramos al lado de uno de los monumentos más importantes de tu municipio, no sé, del Museo del Louvre o del Museo del Prado, pues un edificio feo. Curiosamente, la normativa urbanística, desde hace ya más de los años 70, incorpora una cláusula que se llama las normas de aplicación directa, donde la administración urbanística, en este caso, puede denegar una licencia de edificación simplemente porque no se adapta al ambiente. En palabras sencillas, porque un edificio es feo respecto al entorno donde está. Pues eso aplicado al medio marino, estamos todavía en la prehistoria, ¿no? Para aplicar cosas que, aunque sean exclusivamente estéticas y de conflicto de usos así un poco no muy productivos o que unos sectores piensan que no son productivos, yo creo que esta parte estética y sensorial hay que darle la importancia que toca. En este caso, no solo tiene que cumplir la normativa respecto a vertidos, etcétera, sino también no estamos hablando de, por ejemplo, ubicar una granja de cerdos en un suelo rural. Estamos hablando de ubicar una actividad privada de una empresa ocupando un espacio que es dominio público. Entonces, el dominio público, en este caso marítimo terrestre, tiene que velar por la utilización racional de ese dominio público. Yo lo que sí que pongo en duda en que en aquellos proyectos de acuicultura donde exista tal rechazo social, posiblemente la interpretación de la utilización racional del espacio público a lo mejor no se ha interpretado bien por parte de la administración competente, porque al final el espacio público es aquel que nos pertenece a todos. Si todos decimos que eso no es racional estar ahí, está claro cuál es el veredicto social, ¿no? Una de las cosas que desde un punto de vista ambiental más moderno se está valorando mucho es esa calidad emocional, ¿no? De estar ¿por qué vas a un destino turístico, ya sea de montaña, de mar? Bueno, porque te genera una sensación de bienestar. Bueno, si esa sensación de bienestar se rompe por una actividad en concreto, es que es incompatible con el disfrute de esa naturaleza, que además es una naturaleza, en este caso, 100% en el espacio público. Entonces, habrá que ordenarlo de manera que no genere estos conflictos. César lo decía bien claro, la sentencia social ya se ha dado.
ustedes ya se han pronunciado en Calpe. Lo decimos en otros foros, pero es verdad, hoy tenemos aquí a personas de distintos ámbitos, comerciales, económicos, políticos, de unos partidos, de otros, a la sociedad civil de Calpe, que votará un partido o votará en otro cuando lleguen las elecciones, pero es verdad que todos están unidos en esta reivindicación. Eso es un poco lo que venía a decir César, que la sentencia social ya está hecha, por lo tanto ahora nos falta que se escuche desde las administraciones competentes. Así que muchas gracias, Juan, por estar con nosotros, y la pregunta la traslado. ¿A usted qué le parece, don Juan Navarro, esta situación? Cuando yo estaba en activo, siempre que íbamos a un concurso público, alcaldesa o al diputado, a la Diputación de Alicante o algún ayuntamiento, siempre previamente recomendábamos como mejora a la oferta el hacer un estudio sociológico de lo que se consideraba el concurso. Es decir, preguntar a la sociedad qué es lo que quiere y qué le parece. En este caso, obviamente, no se ha preguntado a la sociedad y ahí están las consecuencias. Yo voy a ponerles dos ejemplos aquí en la provincia de Alicante que son muy claros a la hora de ver las consecuencias que tiene el no preguntar a la sociedad. Uno es el vertedero del Campello, que tiene un problemón que no se soluciona, que llegan los vientos y allí los olores, etcétera. Y otro es la depuradora de Orgegia en la ciudad de Alicante, que se instaló en una zona de alto valor adquisitivo, como es la zona de Orgegia, en Vistahermosa, y también tiene los problemas de olores. Afortunadamente, la tecnología ha avanzado y obviamente los olores son menos, pero sigue habiendo. Entonces, eso ocurre porque no se le ha preguntado a la sociedad, a los vecinos, qué opinan de ponerle en la puerta de su casa pues una instalación de este tipo. Nadie quiere, querida alcaldesa, que usted lo ha dicho muy bien, que lo pongan pero lejos de aquí. Es decir, esa famosa frase, no en mi patio trasero, de los años 90, inglesa, pues es verdad. Nadie quiere un vertedero, nadie quiere una piscifactoría y nadie quiere una granja de pollos. Pero también al político se le debe pedir coherencia. Y una consellería que está en contra, por ejemplo, sea del color que sea, me da lo mismo. No estamos aquí para hablar de política, estamos para hablar de ciencia o de economía. Quiero felicitar al doctor Perles por la exposición que ha hecho, porque te deja prácticamente sin argumentos ya. Pero una consellería debe ser coherente, y si estás en contra de granjas de pollos, pues debe estar en contra por su impacto, por su contaminación, por el impacto visual o por la molestia, pues debería estar en contra también y no permitir que estas cosas se pusieran tan a la vista. Por tanto, querida alcaldesa, sería conveniente estar vigilante sobre las medidas correctoras que recoge el informe de impacto ambiental. Y esas medidas, hacerle un seguimiento si es que definitivamente las jaulas se van a instalar allí. Dicho esto, en el aspecto medioambiental yo no veo ningún problema en poner una piscifactoría, porque la tecnología es suficiente para resolver los problemas que se puedan presentar. A favor estarían aquellas personas que piensan que la pesca de arrastre es una agresión al fondo marino. Un colega de César Bordeore, y que es Alfonso Ramos, biólogo de Ciencias del Mar, él diseñó unos cubos grandes de hormigón que los depositaban en el fondo marino para que no hubiera pesca de arrastre, y la posidonia, que es la garantía de renovación del oxígeno en el mar, entre otros motivos, pues que se pudiera desarrollar. Es decir, a eso sería una cosa que estaría bien, evitar la contaminación difusa, es decir, concentrar la contaminación en una zona y atacarla luego para evitar que esa contaminación, como profesor Lisazo dirá después, se pueda desarrollar o instalar en otras partes. Es decir, medioambientalmente no hay, que yo sepa, ningún problema, salvo el impacto visual que puede generar tener en la bahía Calpina, al lado de un parque natural, pues este negocio.
y a ver a quién beneficia y a quién perjudica. Pero yo, en esta intervención, que es muy corta porque el debate y las preguntas creo que será lo más interesante, incidiría en el aspecto sociológico. Es decir, preguntarle a la población qué es lo que quiere. Nuño de la Rosa comentaba antes, creo que se lo comentaba usted, alcaldesa, de hacer un referéndum incluso. Y yo digo, pues sería importante o sería bueno establecer una pregunta a la sociedad y decir, ¿qué piensan ustedes, calpinos? Vamos a ver, y con eso, informes que puede tener dentro del ayuntamiento y externamente, poder presentar a la Generalitat y al gobierno central, decir, esto es lo que hay, e intentar que estas cosas no sucedan. Porque yo no sabía, viniendo con Andrés, hemos visto las jaulas y el impacto es brutal, eso no cabe la menor duda. Y con esto ya me callo. Muchas gracias. Vamos a escuchar la aportación de José Luis Sánchez Lizaso. En principio, lo principal en la instalación de una piscifactoría es la distancia a la costa, para que esté a suficiente profundidad y lo suficientemente alejado de las praderas de Posidonia para que no genere un impacto. Luego, aquí en la Comunidad Valenciana se ha optado por un sistema de instalación dispersa de las jaulas. En otros lugares se ha optado por instalación de polígonos donde se han concentrado las diferentes empresas, lo cual ha permitido que haya lugares del litoral con menos presión. ¿Qué significa esto? ¿Como una especie de polígonos industriales? Por ejemplo, sería básicamente haber designado las zonas más idóneas para la instalación de acuicultura y haber aumentado la instalación de empresas en esas zonas. Es un negocio en expansión, particularmente en la zona de Alicante después de Gloria, porque Gloria hizo mucho daño a todas las piscifactorías que habían al norte de la Comunidad Valenciana y ahora las empresas están ampliando las instalaciones que tienen en la provincia de Alicante. El principal malestar que hay entre la sociedad civil por la instalación de estas piscifactorías es la proximidad que hay con elementos icónicos de la costa, en este caso en la bahía de Calpe, donde está el Peñón de Faig y donde también, pues digamos que es la principal playa del municipio y desde donde se avista estas instalaciones. Es difícil valorar el impacto paisajístico, evidentemente. Va a cambiar la imagen que se tiene de la bahía de Calpe. Esta opción que hemos hablado antes de la creación de polígonos industriales donde se instalen distintas empresas de piscifactorías, de acuicultura, ¿quién la contempla y cómo se promueve? Ahora ya estamos un poco tarde para hacer eso. Se debería de haber hecho antes de desarrollar todas las instalaciones de acuicultura que tenemos ahora, un estudio de qué zonas podían haber sido más favorables para la instalación de este tipo de empresas y restringir a esas zonas la instalación de las nuevas empresas. Ahora ya, cuando ya tenemos un modelo disperso con piscifactorías en muchos sitios, ya volver hacia atrás ya no sería posible. Aquí en nuestra costa hay muchas, ¿no? Sí, prácticamente cada municipio tiene una o dos empresas delante. Sí que somos la principal provincia productora de dorada y lubina de España. Yo no sé si, aun teniendo todos los permisos, todas las autorizaciones requeridas por las administraciones para la instalación de este tipo de piscifactorías, ¿qué impacto ambiental puede llegar a generar la proliferación de este tipo de empresas en el mar? El principal impacto es que se genera una eutrofización, un vertido de nutrientes que se difunden desde las instalaciones y esto acaba generando una contaminación difusa que puede llegar a bastantes kilómetros de distancia de donde están instaladas las jaulas. ¿Con qué, por ejemplo, qué efectos puede tener? Eso se produce en efecto de proliferación de fitoplancton, de que haya más turbidez, de que llegue menos luz al fondo y toda una serie de efectos encadenados. ¿Y consecuencias?
Depende de las distancias a las que estemos a ecosistemas sensibles. En principio deberían de estar lo suficientemente alejadas de praderas de posidonia, por ejemplo, que son muy sensibles a estas reducciones de luz, pero no sabemos hasta qué punto en el límite inferior, donde estas plantas están al límite de la luz que reciben, si estos cambios en la transparencia puede afectarlas o no. ¿Y este tipo de instalaciones reducen también las posibilidades de la pesca tradicional? Bueno, evidentemente no se puede pescar justo en la zona de la instalación, pero eso actúa como una zona de reserva y los peces se concentran ahí y se pueden ser pescados alrededor. Es decir, que en principio para la pesca tradicional supone una incomodidad más que un perjuicio. Muchas gracias al profesor José Luis Sánchez Lizaso, que nos ha puesto también un par de pensamientos, iba a decir preocupaciones también en la mente, pero es verdad que cuando decimos, bueno, es que la piscifactoría entra dentro de los límites medioambientales permitidos, digamos, contamina lo que se permite contaminar, y nos dice el profesor, bueno, cuidado que todavía no lo sabemos, porque la acumulación de esas sustancias que alimentan a los peces se expanden. Esas jaulas que vemos no son cubos de cristal herméticamente cerrados, sino que están abiertos al mar y todo se expande y hará que se oscurezca con el tiempo el agua. Es un poco el preaviso que nos viene poniendo el profesor Sánchez Lizaso. Y vamos a concluir con las ponencias con Mónica Nombela Olmo. Hoy buscamos de ella que nos ayude a entender el concepto jurídico que podemos aplicar a este conflicto, que supone la ampliación del número de jaulas de la piscifactoría sin que ni la empresa, ni la administración autonómica, ni la administración central tengan en cuenta la sensibilidad de la sociedad calpina. Así que, Mónica, muchas gracias por haber venido y es tu turno de palabra. Estoy encantada de haber venido, por cierto. Cuando estaba viniendo por la carretera, ha habido un momento bucólico que ha sido abruptamente interrumpido por una espantosa visión, porque he visto un mar de plata y de pronto he dicho, ¿qué es eso? Y eso eran las jaulas, claro, he dicho, no sé, no doy crédito a que hayan puesto esas jaulas en este sitio tan bonito. Yo tengo dos recuerdos, sabéis que todos tenemos como fotografías de nuestra vida y yo tengo dos recuerdos muy bonitos de esta zona. Tengo una foto de cuando venía de novia con mi exmarido, delante con el peñol al fondo y así en plan como yo muy mona, ¿no? Con 20 añitos. Y luego tengo otra de mi hijo mayor en la playa con una pelota de goma y cuando estaba viniendo para acá me acordaba, ¿no? Y decía, pero bueno, esa playa tan impresionante que no he venido mucho, pero las veces que he venido siempre me ha impactado, me ha gustado. No comporta nada la opinión de ese Bocazas, me parece un sitio precioso y se lo tenían que hacer mirar. Dicho esto, claro, Andrés me invita y dice que soy mediadora y es verdad, pero en este caso, claro, una mediación a posteriori no es fácil, empezaré por decir esto. Tal vez para ponernos o para poner a toda la sociedad del pueblo de Calpe y todos los agentes sociales de Calpe que están en contra de la piscifactoría, habría que hacer algo desde el punto de vista jurídico y o político, porque creo que también es un tema de voluntad política, para paralizar la instalación de las siguientes jaulas y luego ya negociar. Pero claro, como estaba diciendo muy bien José Luis Sánchez Lizaso, en el momento que se instalen, y una vez que ya sabéis que no hay nada peor desde el punto de vista jurídico que los derechos adquiridos, una vez que se hayan instalado, difícil será el revertir esa situación, como no sea, evidentemente, a golpe de legislación que obligue a su retirada y traslado a otra zona. Pero claro, evidentemente, el que ya ha hecho un desembolso económico, una vez que haya hecho ese desembolso,
querrá ser compensado y se amparará en la concesión administrativa previa para decir, bueno, si me quieren mover de sitio, pues me tienen ustedes que pagar todo el coste de la nueva instalación, el traslado, el desmontaje, etcétera. Con lo que es más fácil quitar que no poner. Y yo en este sentido no soy muy experta en administrativo, pero desde ahora le ofrezco a la alcaldesa, que además es colega, abogada, para que pensemos juntas si existe la posibilidad de interponer, aparte de ese recurso administrativo, algún tipo de medida cautelar para intentar impedir, jurídicamente hablando, que se instalen las nuevas jaulas que ya están previstas. Entonces, empezaría por ahí, ¿vale? Mediar ya después, si acaso, pero intentando que no se pongan esas nuevas jaulas. Me ha gustado muchísimo todo lo que habéis estado comentando los compañeros. Habéis visto que tengo que venir con otro tono porque como no soy experta en la materia, tengo que hablar desde mi experiencia como abogada, lo que me dice la lógica y lo que os digo es eso, el tema de los derechos adquiridos, pero no tiréis la toalla, os lo pido por favor. Yo he sido durante muchos años en Alicante la abogada del colectivo de comerciantes por Alicante, que agrupa un número también impreciso de comercios, pero podríamos estar hablando de unos 3.000 comercios de Alicante ciudad, además de los mercadillos ambulantes que estaban también integrados dentro de este grupo. Ahora tiene menos fuerza, pero bueno, sigue también reuniendo un número muy importante. Fui asesora del concejal de comercio de Alicante, de Juan Zaragoza también, después de haber sido la abogada del colectivo, y después volví a ser abogada del colectivo. Bueno, en mi época previa, en la época inicial, digamos, estoy hablando ya de hace unos cuantos años, estaba recordando justamente cuando estaban hablando mis compañeros de un caso que hubo muy sonado en Alicante porque se quiso instalar un macrocentro comercial flotante que se vino a llamar Buque Tienda. Como están ahí las hemerotecas, lo podéis buscar y si no yo os mandaré información. Bueno, hubo un movimiento que además estaba amparado por algún conseller para instalar ese buque tienda en la bahía de Alicante y el comercio de Alicante se opuso por completo a su instalación y al final lo conseguimos. Al final conseguimos cargarnos el buque tienda y el buque tienda nunca se llegó a instalar, no se dieron las autorizaciones. Ahora si os digo la verdad, me surgen todas las dudas, pero como tengo aquí este memorión andante que es Juan Zaragoza, le voy a preguntar, porque seguro que él se acuerda muchísimo mejor que yo de qué pasó y cómo se consiguió, ¿vale? Si os puede ayudar en algo este precedente, parecía algo inexorable que se instalara ese buque tienda en Alicante y al final, como digo, no se hizo porque iba a haber muchísimos comercios, además en esa zona, digamos, en la que, como no estaba en tierra, se podrían incluso aplicar descuentos por estar libres de impuestos, etcétera, etcétera, con lo cual el comercio de la ciudad podía haberse visto muy perjudicado. Bueno, miro a la alcaldesa porque creo que es la persona que encarna, en este caso, pues le ha tocado esta difícil, a la par que estimulante tarea de defender a su ciudad y bueno, yo te quería animar muchísimo en este sentido para que lo sigas haciendo. La legislación normalmente va con retraso. No se suele legislar antes de que sucedan las situaciones nuevas. Lo que pasa que en este caso resulta cuanto menos extraño, significativo, que habiendo determinados partidos políticos, yo sí que lo puedo decir, porque como voy por libre, pues digo lo que quiero, ¿no? Entonces, habiendo determinados partidos políticos en el poder en la Comunidad Valenciana, que teóricamente tienen cierta vocación verde, se acceda a concesiones como esta, ¿no? Como esta que hiere la retina, que impacta el corazón y que
y que está Córcholis, que es que está al lado de un parque natural. O sea, ¿se nos ha ido la olla o qué pasa? Que hay que decirlo. ¿A quién se le ha ido la olla exactamente cuando han concedido esto? Porque nadie está diciendo que si una empresa quiere instalar una piscifactoría y la legislación se lo permite, se le conceda. Nadie está diciendo que no, porque aquí hay otra serie de cuestiones que es la libertad de empresa. Lógicamente estamos todos inmersos en una Unión Europea en la que se ha liberalizado muchísimo más todas las cuestiones relacionadas con el comercio, y eso también es cierto que una empresa que se dedica a la acuicultura debe poder instalar una granja si lo desea, en la zona en la que sea, en una zona que sea lo más apta posible. No sé quién de los anteriores interlocutores, y eso me lo dicta mi razón, la lógica pura, que tiene este tipo de instalaciones, si se van a poner en una zona tan bella como esta, tiene que ser lo más para adentro que sea posible para que no se vea desde la playa. Otra cosa es que uno se suba a un helicóptero, ¿no? Pero para que a simple vista no se puedan ver, punto 1. Y segundo, nunca jamás en una zona de especial protección, en una zona que sea un parque natural. O sea, hay dos cuestiones obvias. Yo ya no lo sé y se me escapa si es mejor que sean agrupadas, sueltas o medio pensionistas. Ni lo sé ni me voy a meter en esto. Lo que no tiene sentido es lo que va en contra de la lógica de la razón, y ya no es una cuestión puramente visual. Es que si está el Peñón aquí, el Peñón está mucho más allá de vuestra playa, quiero decir, tiene mucho más peso que la propia playa, pero la playa es una continuación del Peñón, con lo cual, esto si ya hablamos de la Posidonia, a mí se me ponen los pelos de punta, porque estaba diciendo José Luis Sánchez Lizaso que también puede verse o podría verse afectada la Posidonia. Para mí eso ya son palabras mayores, porque me he quedado con esa idea de que la Posidonia hay que protegerla por encima de todo, ¿no? Por tanto, se legisla con retraso, pero si en el momento en que se detecta que hay un fallo gordo como este, si no existe en la legislación valenciana, parece ser que sí en la canaria, y se pudo aplicar, por el ejemplo que ha puesto alguien antes de Tenerife, si en la valenciana no existe esa ley que regule este tipo de instalaciones, lo que tienen que hacer es ponerse a legislar, pero ya, hoy, y ya está. Hay que reclamar, por supuestísimo, que se apliquen los criterios de oportunidad y de beneficio. Este tipo de instalaciones no pueden servir solo a uno, hay que mirar a quién están beneficiando. Y lo que no puede ser beneficioso solo para la empresa instaladora y perjudicial para la población en la que se instala, no tiene ningún sentido. Hay cantidad de zonas que son poco accesibles en nuestra costa y que desde el punto de vista medioambiental pues igual no tienen tanto valor, y efectivamente serían las más idóneas para que se llevara a cabo una instalación como esta. No hablemos ya del tema de los posibles desechos, y está muy cerca de la playa. Posibles desechos, afectación, se va a estropear el agua casi con toda seguridad, entonces por lo menos que no pongan más, y si puede ser que se muevan. Carlos Mazón, por boca del diputado que nos acompaña, ha dicho que se compromete, bueno, se ha lanzado ahí a la piscina. Si sale elegido presidente, desde luego estoy segura de que se lo vais a exigir, y posiblemente no haya ni que hacerlo. Lo que tendrá que hacer, aparte será ver a dónde mueve estas, pero eso va a tener un coste para... Si acabamos moviendo o acaban decidiendo que se muevan estas jaulas a otro sitio, otras poblaciones pueden reclamar lo mismo, y eso va a ser un poco lioso, aparte de muy caro. Por eso insisto en intentar evitar que se instalen más, empezando por las que están previstas para aquí.
y no lo sé, hablaría bastantes más cosas, pero creo que es mejor que el público pregunte y no querría extenderme más. Gracias. Y ahora es el turno de preguntas. Ahora es cuando ya tenemos a nuestros ponentes, a los que les agradezco muchísimo y espero y confío que hayan estado a gusto aquí, que hayan estado relajados y tranquilos. Yo sé que tienen para explicar mucho más y tendrían muchísima más argumentación para dar en este o en otros muchos foros que se puedan organizar a partir de aquí. Pero ahora vamos a romper el hielo. Hola, buenos días. Yo soy Marco Wittner, estoy aquí como presidente de la Asociación Ecologista Local. Y bueno, agradecer a los asistentes, a los ponentes, su presencia aquí. Y claro, yo tengo una pregunta complicada, que quizás para entenderla cabría una reflexión y una pequeña introducción. Porque, claro, yo venía un poco con las expectativas de encontrarme la parte que nos faltaba a todos los actores sociales, que es un poco la ciencia. La ciencia, el argumentario, quizás jurídico, pero claro, lo que me he encontrado, por un lado, es pues eso, que Mazón se presenta a la presidencia, ¿no? Que eso me alegra mucho y le mando desde aquí, a través del señor Juan Bautista, le mando mi enhorabuena al señor Mazón, a ver si viene aquí a Calpe también, os lo comunica, y si es que llega, pues bueno, hará lo que pueda, estoy convencido. Me produce mucha felicidad eso, saber que Carlos se presenta. Claro, nosotros desde, no solo de la Asociación Ecologista Local, también desde Ecologistas en Acción hemos intentado mover ya no una corriente social de oposición, que la hay. Lo que pasa es que, claro, nos hemos encontrado, por un lado, desde la academia, y agradezco mucho al señor Balsalobre, ¿no?, que esté aquí, que haya dado la cara. Ay, perdón, Navarro Balsalobre, es que me he quedado con el más vistoso, ¿no? Disculpe, ¿no? Es que Balsalobre es un apellido muy ilustre y, perdone, disculpe. Pues eso, que le agradezco que haya dado la cara, porque nosotros desde la asociación y desde la Federación de Asociaciones Ecologistas nos hemos dado cuenta que hay una reticencia por parte de los académicos, sobre todo los que están activos, a poner el cascabel al gato, que es básicamente decir, pues mira, aquí se está vertiendo esto y esto. Yo hoy por hoy, y creo que el Ayuntamiento tampoco, no tenemos ningún informe, bueno, y creo que lo ha dicho, ¿no?, que medioambientalmente esto no presenta ningún problema. Ese es el problema nuestro, y no encontramos ningún respaldo académico, por lo menos en España, en el Mediterráneo, que pueda luchar argumentalmente y jurídicamente contra el tema de la piscifactoría. Claro, eso por un lado, que ya irá viniendo, imagino que esos informes, porque nosotros tenemos informes del resto del mundo donde es mucho más laxo la legislación en lo que a antibióticos, fungicidas y contaminación se refiere. Por otro lado, enhorabuena al doctor Perles por su exposición, ha sido muy racional, muy académica, ha dado números, pero también, por otro lado, ha evidenciado un problema, yo qué sé, pues un poco de la terreta, que somos todos aquí municipios turísticos, pero que no se nos acaba de reconocer. Va poco a poco, nos estamos acercando, ¿verdad? Que nos están reconociendo, pues a Benidorm, Calpe, se nos reconoce pues una excelencia, unos beneficios, pero legalmente no estamos acabando de ser municipios turísticos como podía ser en otros sitios de Europa, con sus beneficios, sus ventajas y una voz propia a la hora de decir no nos gustaría esta piscifactoría porque es totalmente desacuerdo con nuestro modelo económico turístico. También ha sido interesante porque al final, pues, bueno, Ana también ha hecho un comentario sobre su encuentro con la piscifactoría y es algo que he acabado entendiendo después de escuchar a otros ponentes, ¿no?, cuando se ha hablado del modelo poligonal y del modelo disperso. Porque claro, nosotros aquí en Calpe llevamos hablando de temas como impacto visual, de los modelos dispersos, de la oportunidad o no de colocar determinados establecimientos con determinadas alturas en determinados sitios, que no es un tema que tengamos que abordar ahora, aunque hay muchos actores presentes, pero no es el sitio ni es el momento. Pero me encuentro como asociación local en la misma tesitura, igual ahí me pueden ayudar ustedes, con cierto tipo de urbanismo que con la piscifactoría.
hay una seguridad jurídica adquirida, y esto la señora abogada pues me dará razón, y yo como ecologista y activista lo tengo que explicar muchas veces a la gente. Seguridad jurídica, eso que usted tiene una licencia, se la han concedido, a mí personalmente no me gusta, pero es que estamos en un Estado de Derecho, estamos sometidos a las leyes. La piscifactoría pues parece que también goza de esa seguridad jurídica, que igual que un hotel de 2 torres enorme, que gustará más o menos, pero que está en plenas salinas y que tiene pues bueno, una previsión de acabar también con la sostenibilidad de la zona por cuestiones de agua, de aguas residuales, y el impacto que decía el señor que no me acuerdo del nombre, el señor que salía primero por videoconferencia, del impacto visual totalmente, no sé, disruptivo. Pero bueno, no es un tema, pero claro, es que me encuentro entre la misma tesitura. Desde lo que son los poderes sociales quizás es demasiado, pero desde lo que sería la presión social y el argumentario jurídico para tumbar esa seguridad jurídica que la tiene, ¿no? Aunque gobierne Ximo Puig, que luego vendrá otro que se le quita, se le pone, pero la seguridad jurídica existe, tanto para las piscifactorías como para algunas edificaciones. Y claro, luchar contra eso, pues hombre, lo del referéndum quizás sea una buena idea. Lo que pasa es que los que saben un poco de cómo funciona esto, pues yo qué sé, 4 o 5 años, y eso pasará, quizá pase un gobierno u otro, pero el referéndum organizarlo lo tienen que autorizar desde el gobierno central, luego vinculante tampoco es del todo, es simplemente un argumento. Y lo que sí que tenemos claro es que la sociedad hoy por hoy está en contra, pero tenemos ante nosotros pues una cosa que está anclada en esa seguridad jurídica, por mucho que no nos guste. Y yo, claro, yo esperaba aquí encontrar quizás más argumentos relacionados pues con el tipo de químicos que se están utilizando por parte de la piscifactoría. Nosotros mismos nos hemos intentado acercar con un velero para obtener una prueba de la pluma de residuos, que por cierto va hacia Altea por las corrientes naturales. Creo que es una operación muy hábil por parte de Abramar, colocarlas justo en el borde de nuestro municipio, sabiendo que las corrientes de lo peor, de lo más nocivo, irán a Campomanes. Pero claro, hoy por hoy sobre la mesa tenemos escasos, por no decir ningún informe, como pueda sí tener el Mar Menor, donde ya se ha puesto de acuerdo todos en quiénes son los actores, quiénes son los responsables y bueno, y cómo se puede atajar la cosa. Nosotros no estamos en esa fase, y además, como decía, la legislación va por detrás. Con las piscifactorías está pasando igual que en los 60 aquí con el urbanismo. Bueno, vamos a ir viendo que esto parece que es interesante, nadie va a negar que genera beneficios una piscifactoría, no quizás para tantos, pero para algunos desde luego, si no, no se meterían en la inversión. Y yo preguntaría eso, que ¿qué hacemos para atajar esa seguridad jurídica desde la presión social? Y gracias a todos. Muchas gracias, Marco, muchas gracias. Vale, bueno, voy a contestar un poco lo que yo pueda. Lo primero, ¿cómo se ataja con el recurso contencioso que ha presentado el Ayuntamiento? Vamos a ver qué resulta del recurso, porque eso ya pasa a instancias judiciales, que realmente son las únicas que en su caso podrían hacer algo, cuando desde el punto de vista de la presión social y de la política no se puede. Para eso está el recurso a los tribunales. Efectivamente, como bien has dicho, están amparados por una concesión que la empresa instaladora tienen una concesión que les protege en este sentido, y por tanto nadie puede venir y hacerles que lo levanten si no es por una orden judicial. Eso será el último día del último día, después de que se haya ganado ese recurso, que esperemos que así suceda, pero hay que pleitos tengas y los ganes, ¿vale? Entonces, lo que hay que tratar, como digo, es de evitar que se instalen las siguientes, porque en el momento que pongan la primera jaula de la siguiente tanda, ya estamos perdidos. En ese sentido, digo para que no haya más, ¿no? Hay digamos estamos en dos fases: lo que ya está puesto, lo que ya está hecho, y lo que está concedido y no se ha instalado. Entonces yo considero que desde el punto de vista jurídico hay que tratar las dos situaciones de forma diferente. Esos derechos adquiridos, y como bien has dicho, hay mamotretos delante del agua, no digo aquí, digo en toda la costa. Yo misma tengo uno tremendo, se llama Bahía de los Pinos, que cada mañana digo, si estuviera vacío de gente, ¿cómo me gustaría poner una bomba debajo y
quitar este espanto de aquí, pero se autorizó en su momento. Lo extraño es porque todas estas, todos estos edificios enormes al borde del mar, hubo la modificación de costas que ya dejó de permitirlo. ¿Cómo es posible que, y eso lo ha comentado también alguno de los invitados en off, que cómo es posible que desde el punto de vista urbanístico en tierra eso ya esté solucionado hace mucho tiempo, que no se pueda invadir el litoral, haya que mantener unas distancias, las edificaciones no puedan pasar de determinadas alturas, lo que todos ya sabemos, y de hecho muchos edificios han pasado a estar en un limbo porque realmente están ilegales en las costas de todo el litoral. Al lado de, sigo por mi barrio, en la zona de la Albufereta, digo para los que lo conozcáis, ahí hay toda una ristra de casas que dicen, no, todo esto está ilegal, sos Albufereta y tal. Digo, pero bueno, a ver, ¿quién va a tener aquí los santos bemoles de venir a tirar a toda la gente de su casa y tirar estos edificios? Yo doy por hecho que eso no va a suceder. Una cosa fueron los chiringuitos de la playa y otra cosa es esto porque hay gente ahí viviendo. Lo veo, sinceramente lo veo, creo que no lo veré, creo que eso no lo veré. Entonces, claro, el problema es, una vez que se consolidan los derechos, quitarlos, ¿no? Decir, no, usted no. Es posible que como no hay gente viviendo, que son peces, sí que se pueda hacer algo, pero lo que no sé es el coste que tiene la instalación de las jaulas, digo a futuro. Igual una legislación obliga a, usted puede seguir con su explotación, pero se tiene que mover a ese reservorio, ¿no? A esa zona de polígono de piscifactoría e instalarse ahí porque está perjudicando al medio ambiente, aunque solo sea, y no es poco, desde el punto de vista visual, pero estoy convencido de que también va a tener impacto, lamentablemente, medioambiental. Bien, Marco, efectivamente la ciencia a veces no dice lo que debería decir para que no le partan la cara. Es decir, hay que, en ocasiones, pues mis dos colegas que hablaban, pues son, llamemos, excesivamente conservadores. Pero las cosas hay que decirlas por su nombre. Y yo le voy a poner dos ejemplos. Dos. Uno cariñoso y otro racional. El primero es, antes que nada, anoche estuve leyendo los escritos de Ecologistas en Acción sobre precisamente las piscifactorías. Hablaban de vertidos, de los antibióticos. Sánchez Lizazo ha dicho de la oscuridad que se va a producir, y yo creo que ahí ha querido cargar un poco en el sentido de que si hay más fitoplancton habrá más comida, y su opinión es muy respetable, pero si yo digo que al igual que hay un arte de pesca para la quisquilla o la gamba, que es sumergir a grandes profundidades pescado muerto para que vayan allí y una vez han ido a comerlo, las cogen y se las llevan, pues también se puede defender la bondad del fitoplancton, etc. Pero voy con los dos ejemplos. Primero, en cuestión del cambio climático, por ejemplo, en temas medioambientales, en temas ecologistas, no olvide que un consumo excesivo del marisco traerá como consecuencia una disminución del cambio climático. Y segundo, y es un tema que esto puede ser, este ya es el serio, el otro es una frivolidad, pero que también tiene su razón, y la ciencia lo explica, y luego lo hablaremos. Y el segundo es que este concepto de la sostenibilidad, el concepto no existe. El desarrollo sostenible no existe. Es altamente improbable, porque hay un principio, el segundo principio de la termodinámica, que se dice que no se puede efectuar ninguna actividad que obtenga energía de un sistema sin estropear el resto del universo. Y le sigo poniendo un ejemplo. Desarrollo sostenible, placas fotovoltaicas. El sol todas las mañanas nos riega con millones de gigavatios de energía y nosotros lo aprovechamos con placas fotovoltaicas. ¿Cómo aprovechamos el coche eléctrico para evitar la contaminación en las ciudades? En principio, eso se puede considerar desarrollo sostenible. Y como somos alegres y divertidos, pues todos decimos, qué bien,
soy sostenible. Sin olvidar que las placas fotovoltaicas, los coches eléctricos, generan una contaminación tremenda, localizada en un punto, bien es cierto, en lugar de que sea difusa, como pueden ser las emisiones de CO2. Por tanto, insisto, el concepto era el que tenemos o debemos tener muy claro para hacer las afirmaciones que constantemente se leen, se escuchan y se oyen. Yo fui, en los años 70, un gran activista en contra de la energía nuclear. No sé si usted, que es bastante joven, se acordará aquello de Atomkraft Nein Danke, que sacaron los verdes alemanes y que aquí era nucleares no, gracias. Yo hoy me arrepiento de aquello, y no porque la Unión Europea y los burócratas de Bruselas digan que la energía nuclear es una energía verde, no. Pero a la hora de valorar, y con la experiencia que tenemos de que solamente ha habido 2 accidentes importantes, como fue el de Japón y sobre todo el de Chernobyl, pero que no fueron adjudicables a la energía nuclear en el sentido estricto, sino a una falta de control, en el caso de Chernobyl, por parte de un régimen que se estaba descomponiendo. Y me imagino pues, que aquello sería la locura. Hoy día la energía nuclear es una de las soluciones, solución limpia, porque ya no se tirarían los residuos de plutonio en las fosas que hay entre Galicia y las Islas Británicas, sino que ya se colocarían y se tratarían, que a lo mejor dentro de 100, 200 o 500 años la tecnología sabe cómo arreglar esos miles de años que necesita el plutonio para llegar el 50% de su masa a plomo y ser inerte. Por tanto, primero, no hay que ser, y discúlpeme, talibanes en el estricto sentido de decir esto es bueno, esto es malo, no. Vamos a ver. Y segundo, que la ciencia sí que da las soluciones. Lo que pasa es que conforme se va avanzando, la ciencia avanza y las soluciones son más efectivas, si me permite que lo digas. Muchas gracias. Y ahí está Pedro Nuño de la Rosa, periodista y colaborador de este. Yo voy a intentar hacer preguntas, primero que no lleven la respuesta implícita, como mucha gente hace esas preguntas, y después que no sean preguntas conferencia. Y son muy simples y muy sintéticas. Y van a 3 instituciones. Bueno, van a los organizadores. ¿Por qué no ha venido alguien de la empresa, dado que se supone que tienen ingenieros, químicos y gente muy capacitada para defender por qué han querido instalar los jaulones aquí en otro sitio? Esa es una. Ya me contarán los organizadores. La segunda es a la alcaldesa. Se ha dicho muy claro aquí. ¿Va a hacer usted un referéndum o no lo va a hacer? Porque creo que además de apoyarla políticamente, dado que por lo que estoy oyendo ganaría usted de corrido, la iban a reforzar de cara a las próximas elecciones. No tendría usted que ser demasiado poco espabilada para no hacerlo. Y ya la última, y también en cierto punto concreto a los ponentes, tan complejo es coger los jaulones con unos ganchos y trasladarlos a donde se diga cuando haya unos gobiernos, porque está claro que el gobierno del PP es el que hay aquí, y el gobierno de la Generalitat, con unas conselleras in itinere, por llamarle de alguna manera, todos sabemos qué ha pasado ahí, pueden llegar a hacer. O sea, imaginémonos que gana Amazon, imaginemos que ya que tenemos aquí a Rosselló de la Diputación, al que habría que preguntarle también por qué la Diputación no ha servido de puente entre un ayuntamiento que es de su misma cuerda política y la Generalitat, ya que la Diputación sí que tiene fuerza. Y esas son mis preguntas en síntesis. Creo que son muy fáciles de contestar, con un sí y un no cada una. Gracias, muchas gracias, Pedro Nuño de la Rosa. Es verdad que por alusiones la primera que te voy a contestar es yo. ¿Por qué no hay nadie de la empresa? Es verdad, nos lo planteábamos desde el principio. Consideramos que este es un asunto al que tenemos que prestarle mucha atención, es decir, más reuniones y más foros. Queríamos abrir no con una discusión encarnizada entre una parte y otra, un debate de esos a los que estamos acostumbrados a veces a acudir, Pedro, en los que no se escucha, sino se defiende de una manera muy empecinada una posición. Esto ha pasado en algunas reuniones que han tenido el Ayuntamiento con la empresa. Hoy queríamos reunir aquí a los sectores del municipio que
que han formado de alguna manera, en mayor o en menor medida, una piña para defender la no ampliación del número de jaulas. Pero es verdad, queremos mejorar, queremos seguir hablando de este asunto y probablemente al final decidimos vamos a hacerlo así porque nos pueda servir de primer estoque para abrir el debate sobre este tema, ya no solamente en Calpe, que está muy abierto, el debate sobre la piscifactoría, sino en la Comunidad Valenciana, que es a donde nuestro medio, llegamos a toda España, es verdad, somos un medio nacional, vamos a dar algunas pinceladas también en nacional, pero queríamos expandir un poco el debate en la Comunidad Valenciana, no de una manera visceral, sino de una manera racional, emocional, razonada, y es un poco por esas razones. Pero le ha lanzado ahora Pedro Nuño de la Rosa otro envite, que es ¿por qué la Diputación nos implica más en esta defensa? Bueno, evidentemente la Diputación está aquí presente y además, tanto a título personal, pero también como de forma institucional, he participado en las diferentes manifestaciones que ha habido en contra de esta instalación en el municipio de Calpe, y allí también ya me manifesté en el posicionamiento de la Diputación Provincial al lado, no en contra de este proyecto, sino al lado del Ayuntamiento, como he dicho antes, y del pueblo de Calpe en contra de este proyecto. Y yo me gustaría destacar y contestar a mi amigo Pedro que hay una cuestión importantísima, y es que, vamos a ver, un ayuntamiento no necesita ninguna tutela de la Diputación ni de otra administración para defender su autonomía a la hora de afrontar un proyecto como este. Evidentemente, aquí se ha destacado que uno de los aspectos fundamentales de un municipio es su territorio, y el territorio, no solo la tierra, sino el mar, como tiene la suerte de Calpe de tener este magnífico litoral. Y entonces yo creo que el municipio de Calpe y su ayuntamiento es la institución que tiene la suficiente capacidad para enfrentarse y defender, en este caso, la no instalación o ampliación de estas piscifactorías. Y yo aquí apelo a defender esa autonomía del pueblo de Calpe para negarse a su derecho como pueblo, como pueblo a negarse y a enfrentarse a una instalación que tiene este impacto. Y desde luego, pues en un caso como este, evidentemente tiene el apoyo institucional de la Diputación, el apoyo político de toda la institución, y yo no he hablado con el resto de portavoces de la Diputación, de los otros partidos políticos, pero estoy convencido de que también apoyan al pueblo y al Ayuntamiento de Calpe, y al mismo tiempo trasladarle a la alcaldesa que cualquier tipo de manifestación o de apoyo desde el punto de vista técnico o legal de la Diputación lo va a tener para afrontar este proceso que se inicia ahora, porque todavía no es firme. Si está recurrido, no es firme. Y me acuerdo muy bien de las palabras de la ponente, que forma parte de la mesa, en el sentido de que, vamos, evidentemente esto es un proceso y el proceso está precisamente para frenar una actuación como esta, que puede tener unas consecuencias irreversibles desde el punto de vista no solo ambiental, sino económico, porque después, claro, yo creo que es fundamental adoptar esas medidas cautelares y frenar esta instalación hasta que se resuelva la sentencia en la más alta instancia posible. Y bueno, creo que he podido contestarte, Pedro. Muchas gracias, Juan Bautista Rosselló. José María Lozano. Yo soy catedrático de Arquitectura en el Retiro y presidente de la Comisión de las Ciencias del Consell Valencià de Cultura en el Activo. Y me he presentado, no me han contratado todavía, a una licitación que sacó el Ayuntamiento de Calpe hace un par de meses para preparar un dictamen de carácter urbanístico relacionado con el asunto.
si finalmente se me contrata, por eso estoy muy interesado en lo que estoy escuchando y en conocerlos a todos ustedes. Si finalmente se me contrata, pues seré cuidadoso en preparar mi dictamen, que tiene mucho que ver con lo que estoy oyendo aquí. Por cierto, he leído esta mañana temprano la prensa y el señor Puig ha modificado, o dice que va a modificar la ley de sucesiones, anímese en letrada, que la va a reducir prácticamente al 1% para las empresas. El tema es de enorme complejidad y de enorme interés, qué duda cabe, ¿no? Porque además es que estamos donde están los baños de la reina, que es una instalación de piscifactoría romana, como saben ustedes muy bien, por lo tanto no hay que decir eso de que acaba de llegar una piscifactoría, ¿no? Oiga, mira que tiene miles de años la acuicultura como técnica seria, y por cierto, pues tenemos aquí un magnífico sitio arqueológico. Bueno, pues ya sabe usted que acaban de decir que el lago debilita y es algo cierto. Cuiden ese sitio arqueológico. Yo ayer paseaba por allí y no está en las condiciones óptimas. Pero este asunto no es un asunto emocional. Esto no es un asunto emocional. O sea, claro que la ciencia, querido amigo, tiene una seguridad absoluta en este momento de que hay posibilidades de intervenir en el paisaje, ya sea marino, ya sea terrestre, con el debido cuidado, con la debida precaución. Y claro que hay otras formas de hacerlo, que son más habituales, descuidadas. Miren, no recuerdo exactamente cuándo, pero en la bahía de Cádiz, que además, ojo al dato, como dicen algunos de los modernos, que es una bahía protegida, y la nuestra, permítame, alcaldesa, que haga mía hoy la bahía de Calpe, puesto que estoy aquí, y yo hago mío todo aquello donde me coloco, porque me he dedicado 45 años de mi vida al territorio y no he dejado de hacerlo y no voy a dejar de hacerlo. Pues la bahía de Calpe no es moco de pavo, y la bahía de Cádiz tiene unos índices de protección importantes. Claro, es decir, es muy fácil a calzón quitado, hay expresiones más castizas, es muy fácil. Es decir, si hubiéramos tenido aquí la precaución hace, no digo 100 años, pero 20, de andar también en una política de protección paisajística de la bahía de Calpe, estaríamos en otra posición. Pero bueno, vamos a ser realistas, estamos donde estamos. Y la concesión inicial de estos señores data de 2001, querida letrada, como usted sabe muy bien. Es decir, que no nos enfrentamos a una cuestión recién llegada. Tenemos 21 años de experiencia ya de esa concesión existente. Por cierto, hay que decir que con una generosidad, a mí a veces me llama la atención, pues que la administración no suele ser generosa, de la administración local, porque de haber sabido lo que iba a venir, hubiéramos roto pajas antes. Quiero decir, se le podría haber planteado serias complicaciones a la concesión y a la posibilidad de acabar con la concesión inicial, que por cierto era de 218 toneladas en vez de 3.000, fíjense por cuánto se multiplica, y que por cierto era de una ocupación de mar que también se multiplica ahora por 7, es decir, entonces estamos hablando de cuestiones verdaderamente complejas. No vayan a pensar que esos señores, usted sabrá por qué, no los ha invitado hoy, ausentes aquí, han hecho un trabajo de chicha y nabo. No. El trabajo del estudio paisajístico, del estudio de impacto ambiental es riguroso. No son bobos, es decir, hay una inversión potente y además es legítimo, están en su derecho de intentarlo. Lo inexplicable, y ya viene la pregunta, perdónenme, yo necesitaba exponerles estas posiciones, lo inexplicable es la ausencia de responsabilidad política
por parte de la Generalitat, que es quien puede autorizar, y así lo ha hecho, ante una situación que no conduce hacia el bien común. Y la administración y la política está para conseguir el bien común allá donde sea. Y desde un punto de vista paisajístico y paisajístico integral, que incluye la identidad, querido doctor en economía, y que incluye, por supuesto, ese paisaje humano. La primera vez que yo oí hablar de geografía humana, dije, ¿pero esto qué coño? Perdón, ¿qué es? Pero hoy ya no nos escandaliza nadie. Es decir, oiga, que es justo lo contrario. No solo no nos escandaliza, sino que nos reivindica. Mire usted, si usted en el paisaje no me incluye a mí, pues vaya una mierda de paisaje y vuelvo a pedir excusas. Es decir, el individuo, la persona, no sé si tengo que utilizar los 3 artículos, me vas a permitir que hoy no, los, las, les, solo utilizaré 2, pertenece al paisaje como primera cuestión. Luego vamos a luchar, alcaldesa, si ustedes me contratan, por demostrar que paisajísticamente hablando... Oiga, yo no lo sé, yo no he firmado. Perdonen que les recuerde, insista en esta línea. Vamos a pelear con mucha seriedad y vamos a exponerle a un juez. Mire usted, yo soy el paisaje y a mí me están jodiendo y no hay derecho a eso. Simplemente, señor ecologista, no, es así de sencillo. Todos somos ecologistas, claro que sí. Y porque todos somos partidarios de la lógica y de la economía, del manejo de la madre tierra, porque si no nos vamos al carajo. Gracias, José María. ¿Nos vamos al carajo o no? Es la pregunta. Gracias. Si dice su nombre y... Sí, soy Juan Bellibre, presidente del Club Náutico de Calpe. Gracias y bienvenido. Simplemente quería apostillar lo que Marc ha contado hace un momento. Mire, yo he vivido toda mi vida del mar, profesionalmente, como regatista, aficionado, crucerista, y la bahía de Altea, y según Richard, que es el biólogo que cuida de todo el parque, creo que lo conocerás, está totalmente con la piscifactoría pequeña que tienen allí. Si te puedo tutear, ¿verdad? Vale, pues tú te tiras al agua y mi barco cala 2 metros. No puedo ver la hélice. Vamos a ver, la Poseidonia es una planta, no es una alga, ¿verdad? Y se reproduce por fotosíntesis. ¿De acuerdo? A 40 metros ya no hay luz, pero es que allí hay un calado de 8 metros. A 8 metros ya no hay Poseidonia. Y Richard lo está diciendo que todo el parque de Sierra Helada se está muriendo de Poseidonia. Eso es lo primero que tenéis que mirar vosotros. El puerto de Altea, no hace falta más, no ves el fondo del puerto de Altea, porque se ha aglutinado toda la suciedad de la piscifactoría por la corriente, se lo mete dentro del puerto. Y no ves nada. O sea, tú vas a Calpe, el club náutico en el puerto es un acuario. Vas a Altea y está negro, el agua está negra. Y es un contrasentido. O sea, a nosotros, que vamos a ver, desde mi punto de vista personal, yo soy un defensor de la Poseidonia como cualquier persona decente, ¿no? Pero no nos dejan fondear en ciertas zonas porque con el ancla podemos arrancar la Poseidonia. Y eso me parece perfecto. Lo que es un contrasentido es que se carguen praderas enteras y a nosotros no nos dejen fondear vamos, que me parece bien. Yo no voy a fondear donde haya Poseidonia porque me duele. Me duele hacer daño. Iré donde haya arena, que además no tengo que engancharme con el ancla y será el sitio impecable. Pero he visto una falta de rigor en cuanto
a unos tanto y a los otros no les importa, porque no es una cuestión de una parcela, es todo el campo de Poseidonia de Sierra Helada va a morir o ya está muerto. Eso lo tenéis que mirar. Gracias. Muchas gracias. No, yo soy Juan Manuel del Pino, soy responsable de urbanismo y de medio ambiente, con lo cual pues esto me atañe mucho. Felicitar, por supuesto, a Es Diario y a todas las personas que han intervenido, porque ha sido excelente, hemos aprendido una barbaridad. A mí me han surgido muchas convicciones, pero también muchas dudas, con lo cual esto me dará que pensar, ¿no? Solamente quiero hacer una pregunta muy cortita. ¿Esto se puede parar? Después de haberles escuchado a todos, ¿es posible que el Consell pare esto? ¿Puede instaurar medidas cautelares para pararlo? Y si no es así, creo que estamos perdidos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias por esa reflexión final. La pregunta es muy directa. ¿Esto se puede parar, Mónica? Por parte del Consell entiendo que no. Quien lo puede parar es el juzgado, no el Consell, el juzgado. Pero esa vía ya se ha iniciado por parte del Ayuntamiento. Lo que hay que estar muy atento a casos de nuevas concesiones, por supuestísimo, para recurrirlas, agotar toda la vía administrativa y después ir al juzgado, a la vía judicial, porque es la instancia única y última que nos queda. Por eso es tan importante que tengamos un poder judicial que tenga músculo para poder, al final es la defensa que nos queda a todos, el poder judicial. Esto se puede parar, esto se va a parar, y porque, como sabe muy bien la letrada, el contencioso que ha sido admitido a trámite, hasta donde yo sé, naturalmente va a pedir todo el expediente a la Generalitat Valenciana, y la Generalitat Valenciana va a ser consciente, que yo creo que ya lo es, de las carencias que tiene en su expediente a la hora de autorizar, porque ese es el caballo de batalla. Los informes y los proyectos de la empresa no están mal hechos. Ténganlo en cuenta, los he estudiado con mucho detenimiento a riesgo antes de ganar la licitación. Pero las respuestas y los informes de la Generalitat que desconocemos es donde va a estar el caballo de batalla, porque me temo que son muy débiles por el propio procedimiento, y esos los vamos a conocer de inmediato, y lo va a conocer de inmediato la jefa de la oficina de paisaje, que sabe que ha hecho un informe diciendo, bueno, no tiene mucha importancia el tema, y cuando le digan, no, mande el informe que lo queremos conocer, porque el ayuntamiento no tiene esos informes, y cuando les recordemos y les digamos, acabo, ustedes admitieron las alegaciones del ayuntamiento, faltaría más en el periodo de información pública, pero ustedes no han hecho hincapié en la consulta específica al ayuntamiento como primer institución implicada. Y no solo implicada, sino perjudicada, o damnificada o beneficiada. Y esa consulta es fundamental. Y en esa consulta vamos a ver qué carencias hay. Y la famosa participación pública, oigan, la participación pública fue una broma. No es que se diga, entonces nos cogió todavía las alegaciones, no, fue una broma. Y no constan con profundidad los resultados de las encuestas que teóricamente se hicieron ni de la participación. Ahí está el talón de Aquiles de esta autorización, que si estuviera completa es inamovible, pero vamos a ver si es completa, y lo vamos a saber inmediatamente en cuanto tengamos la totalidad del expediente. Yo soy optimista. A ver, algo importante con lo que me he quedado. Llevamos toda la jornada, todo el foro diciendo que esto no es una cuestión política, que no se habla de política, pero al final hablamos de política, porque todo esto hoy nos reúne pues una decisión política, porque al final son decisiones políticas. Los políticos
gestores públicos, alcaldes, concejales, tomamos decisiones, conselleres, presidentes de gobiernos, tomamos decisiones que afectan a los ciudadanos, unas veces con mayor acierto, otras con menos, y toda la política inunda nuestras vidas, aunque no lo queramos. Y al final acabamos hablando de decisiones políticas y eso es inevitable en este foro y en cualquier otro. Eso lo quería matizar. José Luis, creo que ha sido el que hablaba de vertidos, de los vertidos que generan este tipo de granjas. No podemos hablar ni comparar el urbanismo en tierra, y en este caso podríamos decir urbanismo en el mar, urbanismo marino, urbanismo terrestre, urbanismo marino. La tierra no se mueve, ahí es verdad que se construyen edificios, hay vertidos, bueno, todo eso está resuelto, que es lo que decía Andrés el otro día hablando con él en la entrevista. No está legislado sobre el mar, hay poca legislación, sí que tenemos urbanísticamente el territorio, lo tenemos ya y lo van modificando y adaptando pues a la evolución y pues a lo que nos dicta la Unión Europea, pero sobre el mar pues hay poco escrito. Entonces eso deja ahí mucho vacío, mucha laguna, y es verdad que el mar está en continuo movimiento, eso se lo decía. Tú instalas las jaulas ahí, estás alimentando a los peces y hay un pienso que se mueve y el fondo marino se mueve y llega el vertido, lo que sea, tóxico o no tóxico, el antibiótico, que la empresa está Abramar y Apromar niega que haya vertido y que sea antibiótico, y que si lo hay es en un 1% el porcentaje, que eso biólogos y expertos ecologistas nos han dicho que es bastante más del 1%, y eso al final llega a la orilla del mar y las consecuencias se verán a medio largo plazo. Ahora hablamos del impacto visual, que es la consecuencia inmediata, que es lo que vemos, porque eso de hoy para mañana lo tienes ahí y lo otro ya se verá. Quería decir también que, y ahí sigo un poquito con lo que ha dicho Juan Bellure, el presidente del Club Náutico, que estamos rodeados de incoherencias sin parar. Están protegiendo la Generalitat Valenciana, en este caso la consellera en ese momento, Mireia Moyà, hoy defenestrada, ya no está, que es la misma que autoriza la ampliación de la piscifactoría. Se autoriza la ampliación en una resolución del 24 de febrero de este mismo año. El 20 de mayo de este mismo año se publica el decreto, se dicta el decreto de protección de las fanerógamas marinas, que es la Posidonia, que todo eso nos parece muy bien, yo estoy de acuerdo con Juan, hay que proteger, pero estamos rodeados de incongruencias porque nosotros estamos aquí defendiendo patrimonio histórico cultural calpino, como puede ser el edificio emblemático de Ricardo Bofill, otra de las joyas de Bofill que está en fase a ver si lo digo, que está a punto de sucumbir, por así decirlo, la palabra. Juan Manuel del Pino lo sabe, el resto de compañeros de la corporación también, de los años 70, una joya de las 5 joyas que nos ha dejado este hombre en Calpe, que no nos dejan rehabilitar, la Consellería de Medio Ambiente no nos deja rehabilitar el edificio porque hay un vermétido, que es un caracolillo adherido a la rocalla, que es roca que se ha generado ahí del propio derrumbe de ese mismo edificio emblemático, y es una cantidad de incoherencias y de anomalías que estamos, es verdad, los ayuntamientos, como bien ha dicho mi compañero Juan Bautista, somos autónomos, lo que pasa es que chocamos con el resto de administraciones que no nos dejan avanzar y no nos dejan avanzar. Entonces, pues sí, luchamos, pero llega un momento que no nos ayudan el resto de administraciones. Y solamente que os quedéis con algún dato, que es la propia resolución de la Consellería, que dice: esto es una ampliación de las jaulas que teníamos, que eran 6, hasta 45, que va a ocupar una superficie marina de 550.000 metros cuadrados, con una concesión para 10 años, prorrogable por otros 10 hasta un máximo de 50. Eso es lo que dice la resolución, y esto va a misa porque esto es lo que haya aprobado hoy. ¿Puede cambiar? Se puede cambiar, obviamente, supongo que resarciendo a la empresa, no sé. Más cosas. Se hablaba de que la empresa invierte mucho dinero
Yo tengo mis dudas, yo no he hecho ningún estudio ni sé qué puede haber invertido, pero me da la sensación de que instalar ahí unas jaulas que el gasto, haces la inversión y luego el gasto periódico es el alimento a los peces, a las crías. Que hay 2 barquitos todos los días yendo y viniendo del puerto, para acá, para allá, para acá, para allá, llevando el pienso. Y algo que nos ha dicho es que puertos depende de la Generalitat Valenciana y hay todo un pantalán del puerto que está ocupado por esta empresa, Abramar, y los marineros pues lo han tenido que prescindir, ya no pueden utilizar, es totalmente para el uso exclusivo de esta empresa y eso lo autoriza Puertos de la Generalitat. Como decía, yo creo que hay poca inversión y unos pingües beneficios, inmensos beneficios, que creo que es lo que está defendiendo ahora Apromar y como Asociación de Empresas de Acuicultura, y con un canon que dice aquí la propia resolución, que es el 0,03248 euros por metro cuadrado y año en 2 pagos semestrales, y eso pues son 35.000 euros al año, lo que le genera de beneficio a nuestras arcas de la Comunitat Valenciana. Bueno, para que os quedéis con estos datos. Y una cosita ya, con esto ya termino, que es gracioso porque algunos se atribuyen que son los primeros, el primer foro de acuicultura de España, y de hecho no paran de mandarnos correos al Ayuntamiento de Calpe para que participemos. Hemos conseguido algo importante y es que se muevan y les hemos tocado, porque esa movilización que ha habido en este pueblo gracias a todos los sectores implicados, en este caso abanderando el Ayuntamiento, por supuesto, como administración cercana y defensora de los derechos de sus ciudadanos, es que se están moviendo y no paran de mandarnos mensajes y no se ha inscrito nadie. Digo, pues no lo sé si me voy a inscribir y si voy a ir, porque si voy allí igual digo barbaridades que a alguno no le van a gustar. Pero es gracioso porque dicen, sí, por primera vez se celebra en España una jornada de estas características. Es el primer Jornada Internacional sobre Acuicultura, Sostenibilidad y Desarrollo Local en Alicante. No paran de insistir. Y pues ellos, fíjate que han invitado a miembros del Ministerio a participar a la FAO, y el Ministerio, dicen aquí, y el chef 3 estrellas Michelin, Quique da Costa. Digo, a mí me parece muy bien, pero nosotros yo creo que no necesitamos a Quique da Costa. Pues yo alabo mucho a las estrellas Michelin, me encanta Quique da Costa, pero creo que no hace falta, pues que no nos van a comprar por las estrellas Michelin. Y nada, nosotros no somos un pueblo de catetos, no somos el pueblo de Pepe Isbert y bienvenido Mr. Marshall. Aquí hemos evolucionado mucho, sabemos lo que hacemos. Y ya contestándole a Pedro, que está ahí desesperado, le digo que el referéndum no nos hace falta, porque el referéndum ya se convocó en su momento. Tenemos una corporación municipal de 21 concejales, 20 concejales y una alcaldesa, que vamos todos de la mano en esta lucha, todos a una en las 2 convocatorias de movilización que se han hecho en la calle, todos los grupos políticos, y mira que discrepamos en muchas cosas, todos de la mano. Y en caso de que en algún día, en algún momento, en algún proceso se tuviera que convocar un referéndum, solamente si todos y cada uno de los participantes en ese referéndum votando tienen toda la información, al 100%, toda la información veraz de lo que esto supone, hubo otro caso parecido a este, entonces yo sí que apuesto por un referéndum, pero en este caso de Calpe creo que lo tenemos todos clarísimo. Así que muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Y gracias una vez más a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros. Gracias a los ponentes. José Francisco Perles, gracias por tu participación. A César Bordeore, a Juan Navarro, a José Luis Sánchez Lizaso y a Mónica Nombela. Muchas gracias por vuestras aportaciones. A partir de ahora seguimos hablando sobre este asunto, que no sé si será el primero, el segundo, el tercer foro, pero hemos abierto la veda para seguir hablando de esto y esperemos seguir perfeccionando y verles a ustedes en los próximos foros. Y ojalá esta unanimidad que acaba de anunciar la alcaldesa nos haga llegar a poderlo solucionar, como se ha planteado. Ojalá encontremos una solución, porque al final lo que tenemos que hacer es
estamos aquí, decíamos al principio, no estamos aquí contra nadie, sino estamos aquí a favor de todos y para que todos, y el pueblo de Calpe principalmente, salga ganando con todo este asunto. Gracias y buenos días a todos.